buenos días, mis queridos hermanos de la primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para en esta mañana dirigirnos en la lección bíblica. Esta foto es de nuestro templo, una foto del 1902, que en todo Cristo tenga el primado. Colosenses 1:18. Continuamos utilizando el material del discípulo y comenzamos esta mañana la quinta unidad, palabra, amor y servicio, escrito por el reverendo Juan Figueroa Umpierre. La lección en esta mañana es la lección número 18, inspírate en la palabra de Dios. Y vamos a estar estudiando la segunda de Timoteo, la segunda epístola, capítulo 3, verso 14, y el capítulo 4, verso 1 y 2. Las epístolas pastorales del apóstol Pablo, Timoteo y Tito fueron escritas antes, más o menos, Tito, primera de Timoteo y Tito fueron escritas luego de su liberación de su primer encarcelamiento romano, cerca del año 62 al 64 después de Cristo. Y esta que vamos a estudiar en esta mañana, segunda de Timoteo, es desde la prisión. Pablo está preso durante su segundo encarcelamiento romano, cerca del año 66 y 67, poco antes de la muerte del apóstol Pablo. Timoteo significa temeroso de Dios o uno que honra a Dios. Timoteo era un líder y él presidía, o era, para decir, el pastor de la iglesia en Éfeso, una de las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Hechos capítulo 11, verso 26 nos dice que durante todo un año Pablo, Bernabé y otros hermanos se congregaron en una iglesia y enseñaron a mucha gente, y de allí fueron a Antioquía, en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Esto es Antioquía de Siria, porque hay otra Antioquía de donde por poco apedrearon a Pablo y por poco lo matan. Hechos 16:1 dice que después Pablo llegó a Derbe y a Listra. Listra también en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía cristiana y de padre griego. Así que la madre de Timoteo era judía, se había convertido al cristianismo igual que su abuela, pero su papá era griego. Aquí vemos el primer y segundo viaje de Pablo, el primer viaje en negro, el segundo ya en verde. Esto es Antioquía de Siria, es lo que les estoy enseñando aquí, cerca de Jerusalén. Esto queda en Siria hoy por hoy. Allí se nos llamó cristianos por primera vez. Y Pablo estaba en Listra. De aquí es Timoteo. Pablo es de Tarso. La ciudad de Tarso queda en esta área. Todo esto es el mar Mediterráneo, el mar grande, el Mare Nostrum. Y este es el mar Negro. Aquí está Grecia y esto es Italia. Viendo de más cerca, tenemos aquí Antioquía de Siria, donde se nos llamó cristianos, pero está Antioquía de Pisidia, que esto es en esta área de aquí, cerca de Iconio y de Listra. Pablo era de aquí, de
Tarso. Éfeso es donde está pastoreando Timoteo. Así que Timoteo es de Listra, de esta ciudad de aquí. Y estos son los viajes. Pablo viajó todo, fundando iglesias en toda Corintio. Está por acá. Filipenses, Filipos, Tesalonicenses, Tesalónica está aquí. Así que en Tesalónica, Filipo, aquí a los filipenses, a los tesalonicenses. Aquí es la iglesia de Corintio. Estos son los bereanos, que el libro de los Hechos nos dice que chequeaban siempre que alguien les predicaba a ver si era verdad. Buscaban las escrituras rápido. Así que Antioquía de Siria, se nos llama cristiano aquí, Pablo es de Tarso. Todo esto hoy en día es Turquía. Todo esto es Turquía y esto es Siria. Aquí lo vemos un poquito más. Esto es Antioquía de Siria, de aquí es el nombre, cerca de Jerusalén. Pablo es de Tarso y aquí entonces Listra es de donde es Timoteo. Pues de Listra, de Iconio y de Antioquía de Pisidia, de aquí. En todos estos sitios salió agolpeado Pablo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él. ¿De quién? De Timoteo. O sea que Timoteo era un líder muy querido entre los hermanos en toda esta región, en Listra y en Iconio, en el Asia Menor. Este es el área de Capadocia. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, dice Hechos 16:3, para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares. Pablo hizo que Timoteo se circuncidara. Todos sabían que su papá era griego. Así que Timoteo, ya joven, Pablo hace que se circuncide, aunque recuerden que esto es una de las luchas en el primer concilio de Jerusalén, donde se discutió si había que judaizarse para ser cristiano. Y una de las cosas que se abogó era porque no tuvieran que hacerse la circuncisión para poder hacerse cristiano. Pero aquí en Hechos 16:3 nos narra que Pablo llevó a Timoteo para que no hubiera obstáculo entre los judíos. Pues me viene a la memoria, dice segunda de Timoteo 1:5, la fe sincera que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Loida y Eunice son judías convertidas al cristianismo, y estoy seguro que habita en ti. O sea que Loida y Eunice, mamá y abuela convertidas al cristianismo del judaísmo, son las primeras que le dieron enseñanza a Timoteo. Filipenses 2:19 dice que espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes. O sea que Timoteo era un joven bien trabajador, bien comprometido con el Evangelio de Jesucristo, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo. Pero yo conozco los méritos de él, o sea, de Timoteo, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Le estoy dando todo este background para que sepamos de qué carácter tiene Timoteo, que es un muchacho bien querido por Pablo, bien trabajador, un poco enfermizo del estómago. Hay unos textos donde Pablo le dice que por causa del estómago no beba agua, que beba un poquito de vino, porque parece que tenía algún tipo de afección gástrica. Primera de Timoteo 1:18 dice: Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme
a las profecías, o sea, profecías que hicieron a favor de Timoteo, que se hicieron acerca de ti y presentes por ella la buena batalla. O sea, había sido profetizado que este muchacho iba a ser un gran líder, y gracias a los Timoteos de la vida, pues nosotros pudimos recibir el evangelio que predicó Pablo con tanta fuerza, ¿verdad? En toda esta área. Así que en segunda de Timoteo, capítulo 3, que es donde estamos estudiando esta mañana, verso 14 al 17, equipados por las escrituras. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo que tiene que, en esta lección, esta mañana, que empaparse y predicar el evangelio, llevar el evangelio a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, que no es invención de los hombres, sino que lo que nosotros tenemos como escritura, la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento. En el tiempo que Pablo le escribe a Timoteo, posiblemente cuando Pablo habla de escritura está hablando más bien de la Torá, la ley, los libros que tenía de los profetas, el Antiguo Testamento que ya circulaba. De hecho, había sido traducido al griego, que es la versión de los 70, que se llama la Septuaginta, que es 200 a 300 años de Cristo, antes de Cristo, en Alejandría había sido traducido el Antiguo Testamento al griego. Se llama la versión Septuaginta. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que la palabra griega es macrosumía. Macrosumía es paciencia, soporte, aguante, clemencia. O sea, que Pablo le está diciendo a Timoteo: tú sabes cuán paciente, cuán clemente, cuánto yo he soportado, cuánto amor yo tengo por el evangelio, y sobre todo cuál es el propósito. Nueva Traducción Viviente traduce ese mismo texto de la siguiente forma: tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño, cómo vivo, cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. O sea que Pablo se dirige a Timoteo como un hijo y le dice, Pablo se está ya en esta segunda epístola despidiéndose. Pablo está cerca del tiempo de morir, está en prisión. Le habla entonces de las persecuciones, de los padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, de donde era Timoteo. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. Pablo cita 3 ejemplos que tuvo que sufrir por Cristo. Lo arrojaron de Antioquía de Pisidia. Eso está en Hechos 13:50. Tuvo que huir de Iconio para evitar el linchamiento. Hechos 14:5. Y en Listra, en la ciudad de Timoteo, le lapidaron y lo dejaron por muerto. Eso está en Hechos 14:19. Para el que le interese, pues vaya a esos textos. Así que Pablo cita todo lo que él había sufrido por Cristo. Y lo que le está diciendo a Timoteo es: prepárate, porque venir a Cristo equivale y puede llevar la fidelidad a Cristo, a su verdad y a sus normas. Comprende una constante determinación a no comprometer la fe, no ceder el torrente de voces que invitan al creyente a adaptarse al mundo y descartar las verdades. La persecución, de una manera u otra, es inevitable para los que desean llevar una vida piadosa.
en Cristo Jesús. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, prepárate, Timoteo, mira todas las situaciones de cerca de la muerte que yo he tenido y estoy escribiéndote desde una prisión. Así que el que viene a Cristo, quizás nosotros pues, en Puerto Rico no tendremos esta situación, pero hay muchos lugares donde el cristiano es perseguido, especialmente en países de musulmanes. Filipenses 1:29, Pablo dice que porque por causa de Cristo a ustedes les he concedido no solo creer en él, sino también padecer. En otras palabras, Filipenses dice que venir a Cristo, no tan solo yo creo en Cristo, sino tengo que estar dispuesto a padecer por él. Y eso es lo que Pablo le está diciendo en esta carta a Timoteo, aunque aquí le está escribiendo a la iglesia de Filipo. No tan solo es creer en Jesús, sino estar dispuesto a padecer. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Le dice Pablo aquí a Timoteo en el verso 12. Segunda de Timoteo, aquí Pablo le dice a Timoteo que quienes obedecen a Dios, viven para Cristo, serán perseguidos. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, lo critique y aún trate de causarle daño por su fe y su forma de vida. No se rinda. Viva como usted sabe que debe vivir por Cristo. Dios es el único a quien usted debe agradar. Verso 13, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, porque se van engañando unos a otros y ellos mismos serán engañados. O sea que el fin del hombre malvado y perverso es ir de mal en peor. Tú, Timoteo, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabe de quién ha aprendido. Nada más y nada menos que su mamá y su abuela fueron sus maestras desde chiquitito, lo introducen en las creencias cristianas y luego el gran apóstol Pablo fue su mentor. Así que en esta iglesia, en Éfeso y muchas de estas iglesias estaban asediadas por los falsos maestros. Había muchas presiones inevitables de los ministerios en crecimiento. Timoteo pudo fácilmente abandonar su fe, modificar la doctrina, pero no. Él se mantuvo firme a pesar, una vez que muere Pablo, Timoteo sigue al frente de la iglesia de Éfeso, que fue una de las iglesias más fuertes en toda el Asia Menor. Una vez más Pablo le aconseja que mire su pasado y se aferre a las enseñanzas básicas acerca de Jesús, lo que le había enseñado su mamá y su abuela y él. Como Timoteo, nosotros también estamos rodeados por muchas falsas enseñanzas. Cuánto invento, cuánta predicación extraña hay en los altares, en los púlpitos. Y no debemos permitir que se distorsione o se aplaste la verdad del evangelio. Cada día dediquemos tiempo a pensar en los fundamentos de nuestra fe, a estudiar más la palabra, a solidificarnos de forma tal que cuando vengan estos vientos contrarios, esta doctrina falsa, nosotros estemos bien cimentados, bien con una zapata, bien en Cristo Jesús, bien plantado. Segunda de Timoteo, en el capítulo mismo, el 3, pero el verso 15 dice, tú desde la niñez has conocido la Sagrada Escritura. Pablo anteriormente ya dijo que su mamá y su abuelita
lo habían enseñado desde niño, las cuales te pueden haber ser sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí Pablo, yo le estoy diciendo aquí en segunda de Timoteo, pero en el capítulo 1. Recuerden que ahora mismo estamos en el capítulo 3:15, pero si damos hacia atrás al mismo capítulo 1, verso 5, ahí es donde repite que la abuela Loida, su mamá Eunice, lo habían enseñado desde pequeño el cristianismo. Timoteo fue uno de estos primeros cristianos en la segunda generación. Llegó a ser cristiano no por medio de la predicación de un evangelista que hubiera predicado un tremendo sermón, sino por su madre y su abuela. Le enseñaron esas escrituras, según nos dice el texto, ¿verdad? Ahí en el 1:5. Así que qué importante es la labor de los padres y de los abuelos en esta preparación de los niños. Verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando uno lee este texto, uno dice, bueno, me tengo que preparar para yo poder enseñar la palabra, para yo poder, si tengo que corregir a alguien, si tengo que instruir, pero no estoy pensando en que también me lo tengo que aplicar yo. De hecho, esto es Reina Valera, pero mira cómo ese mismo texto, esto es Reina Valera contemporánea, ese mismo texto, cómo lo traduce Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, a hacernos ver lo que está mal en nuestra vida y nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Mira cómo esto que tradujen, los que tradujeron Nueva Traducción Viviente, le dan un enfoque distinto. La escritura es inspirada para que nosotros mismos podamos evaluar nuestras vidas, para que nosotros podamos corregirnos cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Así que de ahí la importancia de estudiar la escritura. Sin embargo, Reina Valera lo traduce de esta forma. Es importante y útil para enseñar, pero enseñar a quién, a otros, para que yo les enseñe, para que la escritura me enseñe a mí. La escritura me redarguye a mí, me ayuda a corregir mi vida, mis conductas y me instruye en justicia. En otras palabras, me dice qué es lo correcto. Así que de ahí la importancia de nosotros leer y estudiar cada día más y a más profundidad la palabra. Así que la Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos, simplemente ideas humanas acerca de Dios. Por medio del Espíritu Santo, Dios reveló su persona y su plan a ciertos creyentes que escribieron su mensaje para su pueblo. Este proceso es conocido como inspiración. Vamos a ver ya mismito estos textos de Segunda de Pedro. Capítulo 1, versos 20 y 21. Así que la Biblia no es unos poetas que se dedicaron, sino el Espíritu Santo revelando a unas personas. Escribieron estos escritores desde su contexto personal, histórico, cultural. Y eso hay que entenderlo. Por eso cuando leemos la Biblia, como yo les digo siempre, pónganse los espejuelos de Cristo. Vamos a ponernos los espejuelos de Cristo, especialmente cuando nos metemos en el Antiguo Testamento, que hay textos que a veces no nos ponen a pensar, ¿verdad? Que uno dice, pero ¿cómo este texto está aquí? ¿Y por qué esto está aquí?
Así que ellos, estos seres humanos, desde su contexto personal, histórico y cultural, con sus propias mentes, sus talentos, su idioma, escribieron lo que Dios quería que escribieran. Así que la escritura es absolutamente confiable. El mensaje que hay envuelto en toda esa escritura humana, hay un mensaje que es del amor de Dios en Cristo Jesús. Así que usted póngase el espejuelo de Cristo cuando lea la palabra. Dios controló los escritores, pero sus palabras son completamente autoritarias para nuestra fe y nuestras vidas. La frase inspirada por Dios es una sola palabra en griego, literalmente significa soplada por Dios. Cuando Pablo dice que la escritura es inspirada por Dios, está diciendo fue soplada por Dios. La Biblia no es un producto de una elevada conciencia humana, un iluminado intelecto, sino que es directamente inspirada por Dios mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, se explica esta verdad y se agrega que nada del mensaje de la Escritura nace de la opinión privada o particular del escritor, y que cada escritor que participó en la producción de la Sagrada Escritura, desde los profetas, los salmistas, los historiadores, fueron movidos literalmente, llevados, conducidos por el Espíritu Santo. Esto, sin embargo, no significa que los escritores fueron utilizados por Dios para escribir como autómatas, sino sin su participación consciente. Dios no pasa por encima de aquellos dones del intelecto y la sensibilidad que ha dado a sus criaturas. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Dice, pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Así que hay un mensaje en todas esas palabras, en todos esos libros escritos que nosotros reconocemos como escritura sagrada, como Biblia, porque fueron producidos por el Espíritu Santo de Dios, utilizando obviamente pues, estos seres humanos. Es inspirada por Dios, dice el verso 16. La expresión se apoya en la palabra griega teo, que es Dios, neustos, que puede traducirse como el aliento divino. Fue soplada por Dios. Esto constituye la más importante declaración de la Escritura acerca de sí misma. Significa que ella es fruto del creativo Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16, dice, tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, aquí Pedro está hablando de Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada. Pedro reconoce que Pablo tiene una sabiduría especial y un don especial y unas revelaciones especiales. Le ha escrito en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender. Pedro reconoce que Pablo escribe algunas cosas que no son fáciles, y si no eran fáciles para Pedro entenderlas, imagínate para nosotros. Y que los ignorantes e inconstantes entonces los tuercen lo que Pablo ha escrito, como hacen también con las otras escrituras. Así que Pedro está reconociendo que ya las cartas de Pablo son escrituras. Por eso es que él dice las otras escrituras, o sea, el Antiguo Testamento y las cartas del apóstol Pablo,
ya Pedro las está reconociendo como parte de la escritura del Nuevo Testamento. Pablo afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Theos, de dos vocablos griegos, theos, que significa Dios, y neuma, respirar. Así que esto es inspirada, respirada, exhalada por Dios. Todos los comentarios, doctrinas, interpretaciones, explicaciones, tradiciones, lo que sea, deben juzgarse y legitimarse mediante la palabra y el mensaje de la Escritura. En otras palabras, llevarlo a la obediencia a Cristo. Si los que nos están de la doctrina que nos dan o la interpretación no es consona con lo que está en la Escritura, no la podemos aceptar. Y el verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, el hombre de Dios es Timoteo. Así que tú, hombre de Dios, esté perfecto y preparado para toda la obra. Segunda de Timoteo, ese verso 17, en nuestro celo por la verdad de la Escritura, nunca debemos olvidar cuál es el propósito de la Escritura, y es capacitarnos para hacer el bien. El propósito, que es lo que dice aquí, preparado para toda buena obra. El propósito de la Escritura es prepararnos para que seamos el hombre de Dios perfecto. ¿Para qué? Para hacer el bien. No deberíamos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o prepararnos para ganar argumentos y ser uno que nunca perdemos un argumento. No. Debemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Capacitarnos a hacer el bien. Ese es el propósito que le está diciendo Pablo a Timoteo en ese verso 17. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien. Y la segunda parte entonces en segunda de Timoteo capítulo 4 verso 1 y 2. Predica la palabra. Aquí entonces ya Pablo le dice a Timoteo, después que le ha dado las instrucciones, tienes que predicar la palabra. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su epifanía. La epifanía o epifanea es la presencia, la manifestación de Cristo en su reino. Ellos estaban esperando la segunda venida de Cristo, igual que nosotros, pero ellos pensaban que eso era inminente, que eso era en ese momento. La palabra orina, epifanía o epifaneia, se usaba de dos maneras. Se usaba para cuando había una manifestación, una intervención por algún dios entre los romanos y los griegos, y se usaba especialmente en relación con el emperador, cuando aparecía el emperador, cuando se manifestaba. Así que había una manifestación de un dios o de un emperador. Por eso Pablo utiliza esta palabra aquí para decirle: estamos esperando entonces la manifestación de nuestro rey, que viene a establecer su reino. Así que en ese verso 1, para Timoteo fue importante predicar el evangelio a fin de que la fe cristiana pudiera difundirse a través del mundo. Nosotros creemos en Cristo hoy porque personas como Timoteo fueron fieles a la misión que se les encargó. Verso 2 entonces dice que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo,
tú redarguye, tú reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Nueva traducción viviente, que ven aquí en la parte de abajo, NTV, nueva traducción viviente, traduce ese texto de la siguiente forma. Predica la palabra de Dios, pero mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente, pero con paciencia y buena enseñanza. Paciencia y buena doctrina. No es a golpe, no es de forma brusca, de forma que ofenda, de forma que lastime. No. Aquí es exhortar con paciencia, con buena enseñanza. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo como pastor de esa iglesia en Éfeso. A tiempo y fuera de tiempo significa estar listo para servir a Dios en cualquier situación. Estemos alerta a las oportunidades que Dios nos da. Además, el deber cristiano de convencer, de reprender y de animar ha de llevarse a cabo con una paciencia incansable. La palabra que se traduce aquí como paciencia es macrosumía. Describe un espíritu que nunca se irrita, nunca se desespera, nunca considera a nadie incapaz de salvarse. El cristiano cree pacientemente en que las personas, porque cree invenciblemente en el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega que se traduce como redarguye, otras la traducen convence, se refiere a corregir las doctrinas falsas con el uso cuidadoso de argumentos bíblicos. No es apeleando, para ayudar a la persona a entender el error de sus acciones. La que se traduce como reprende tiene que ver más con la corrección de los motivos de la persona por medio de convencerla de su pecado y conducirla al arrepentimiento. Romanos 10, 14, 17, para terminar, nos dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hay que ir a predicar, hay que predicar el evangelio. Así que la fe proviene del oír, el oír proviene de la palabra de Dios, el oír la palabra. Cuando se predica, eso crece la fe en la persona. Y entonces, primera de Pedro, en el capítulo 1, 23 al 25, ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra que Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que predicar es una palabra que no perece. Dice todo hombre, aquí Pedro citando a Isaías, todo hombre es como la hierba y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. La palabra de Dios permanece para siempre. Este es nuestro templo, en la primera iglesia bautista, una foto del 1902. En esa noche del 28 de noviembre, la palabra esa que permanece para siempre se predicó por primera vez cuando se inauguró ese templo bautista. Predicó el reverendo McCormick, basado en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y hasta hoy el Señor nos ha traído aquí, nos ha permitido
predicar, enseñar la palabra, esa palabra que permanece para siempre. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has alcanzado con tu palabra. Por ella tenemos noticia de tu amor redentor para todo el mundo. En ella vemos tu luz y nuestra realidad deja de ser de muerte para convertirse en vida plena. Perdónanos por nuestro egoísmo con lo que hemos bloqueado la gloria de tu presencia en nosotros. Gracias porque cada día tu palabra nos convierte a tu verdad y tu justicia. En el nombre precioso de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. La semana que viene continuamos. La lección 19 es Ama como Cristo. Primera de Juan, capítulo 3. Lean la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versos del 11 al 18. Desde la primera iglesia bautista te habló el hermano Joaquín Lavoy. Dios los bendiga, Dios los guarde. Aquí están los teléfonos, el email, el Facebook y de parte de toda la congregación, grandes bendiciones para todos ustedes. Dios los bendiga.